¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otra edición de Controversias. Hoy lunes 4 de diciembre. Qué alegría contar contigo. Que Dios te bendiga en abundancia aquí en nuestros estudios virtuales, los estudios de Controversias Radio, que está saliendo por YouTube. Si no encontrás el canal, porque es nuevito, @Controversias Radio en la barra de buscador de YouTube. En estudios virtuales, como te decía, el escribano y amigo de Controversias y Personal, Bruno Acosta. Bruno, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nico? Un gusto estar contigo. Ahora lunes, un placer realmente y un saludo también para la audiencia. Contá qué haces acá un lunes, Bruno. ¿Qué haces acá un lunes? Vos salís los miércoles cada 15 días. Sí, bueno, como yo te decía, Dios va disponiendo y ahora resulta que gracias en buena parte a tu intención, a los buenos oficios también y a la buena voluntad del coronel Araujo, voy a empezar a salir no los miércoles cada 15 días, Ujú. sino, si Dios quiere, todos los lunes. Así que es una alegría, estoy muy contento por ese cambio. O sea que todos los lunes vas a poder escuchar la opinión, la visión, los análisis del escribano Bruno Acosta, tanto en Radio Continente CX10 al mediodía, como por Controversias Radio 24/7 online. Siempre se publican los videos a la 1 de la tarde, ¿verdad? Para que lo puedas ver, lo puedas escuchar y puedas comentarlo y compartirlo por Controversias Radio. Controversias Radio por el buscador de YouTube. Bruno, te quiero hacer un planteo. En el programa anterior estuvimos hablando del tema que tiene que ver con la democracia y hablamos de algunas dificultades y hablamos de... Bueno, hicimos un popurrí de varias ideas, ¿verdad? Muy interesantes. Y yo quería plantear, antes de que nos traigas lo que tenías preparado para nosotros, el problema del periodismo. El periodismo. Y lo definí como un problema. No debería ser un problema necesariamente el periodismo. Pero tú sabes que en Uruguay estamos viviendo un momento muy especial del periodismo, porque parece que hubo un hito periodístico uruguayo cuando se entrevistó a Sebastián Marcet, que fue toda una movida de prensa y fueron hasta Paraguay, y en Paraguay respondieron que no, que la periodista dijo subía 2 helicópteros, y en Paraguay dijeron no, no hay registro de helicóptero, y bueno, fue todo un tema. Esa entrevista parece un narcotraficante romantizado, romantizado, y recibió muchas críticas. Y el domingo pasado, en el programa, se defendieron de las críticas y hablaron del periodismo. Mi rol no es ser juez, soy periodista. Yo no tengo que juzgar a nadie, no tengo que prender fuego a nadie, yo tengo que hacer periodismo. Sin embargo, Bruno, vemos cómo permanentemente el periodismo arroja en el fuego a personas por la nada misma. Empezando, por ejemplo, a muchas personas de las que defienden las ideas que defendemos aquí, que lo hemos hablado permanentemente. Por hablar lo que hablamos, estamos expuestos a que la hoguera del periodismo organizado nos tira el fuego, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con el rol del periodismo? ¿Qué enfoque tenés vos del rol del periodismo como un problema en el marco de una democracia? Y esa impunidad que tienen, no te revelo las fuentes, pero si quiero lo hago, no soy juez, pero cuando yo quiera te juzgo. ¿Cómo funciona esto? ¿Y cómo erosiona la democracia esta informalidad de la prensa? Bien, primero que nada quiero aclarar que de común acuerdo con Nico, sobre todo a los oyentes, esto son preguntas que me plantea Nicolás y que yo no está nada preparado. O sea, yo acá tengo que tener una buena cuota de improvisación porque, ¿sabes por qué digo esto también? Porque el otro día tuve una charla con un muchacho que estudia comunicaciones, capaz que ¿Mm? tú esto lo sabés, y me dijo que, sobre todo cuando están cerca las elecciones, tiene un nombre técnico eso que se hace, pero resulta que los candidatos van a los programas televisivos o radiales
y ya tienen las preguntas preparadas y entrenadas. O sea, yo pensaba que las preguntas se las preparaban nada más. Y Mm, bueno, mirá, me tenés que preguntar esto, esto y esto. No, pero resulta que me dijo, según lo que me dijo él, hasta entrenan la respuesta y entrenan la entrevista antes. Entonces, mm, es todo lo contrario, estimados escuchas, a lo que ustedes están viendo acá, que es natural y es espontáneo. Y, bueno, esta anécdota que te estoy contando, o realidad más que anécdota, tiene que ver con este error del periodismo. ujú. Si es verdad lo que me dijo este muchacho, que no tengo por qué desconfiar de él, evidentemente ahí el periodismo está haciendo mandados, no está siendo independiente. Pero sobre tu pregunta, y reitero, acá tengo que partir de mi sentido común, un poco la improvisación, lo que me sale, porque aparte yo no soy licenciado en comunicaciones, yo soy escribano público, yo soy profesor de Derecho y Ciencias Políticas, pero es un tema que es casi, resultará casi obsesivo en este momento, en este programa, porque yo voy a acudir de vuelta al relativismo, que Claro. es aquel elemento filosófico, aquella concepción filosófica que informa la democracia. Entonces, acá el problema también es el relativismo con lo que tú me dijiste, porque entonces al periodista le da igual entrevistar a un premio Nobel, a un eximio profesor o a un narcotraficante o a un vulgar ladrón. Es lo mismo para el periodista, no hace juicios de valor. Eso es típico del relativismo. Y deberíamos preguntarlos, ¿está bien eso? Porque el periodista cumple un rol trascendental en una sociedad. Cumple un rol trascendental. Está esa vulgar expresión de que es el cuarto poder. Entonces, ¿está bien que el periodista le dé igual entrevistar a un delincuente peligroso, como dijo en su momento Maciel, a un delincuente muy peligroso, y para él va a ser lo mismo que entrevistarte a ti o a mí? ¿Es lo mismo? ¿Es lo mismo? ¿O a otra persona que sea muy buena o lo que fuere? Deberíamos, te lo respondo como esa manera de Mm, pregunta, ¿es lo mismo? Yo pienso que no es lo mismo, que mm. habría que hacer un juicio de valor, que el periodismo tiene una función trascendental, que de alguna manera sienta determinadas pautas, da determinadas enseñanzas, si se quiere, informa a la opinión pública. Entonces, no creo que sea lo mismo. Y si Mm. querés, después nos metemos en el caso particular de este personaje que es Nacho Álvarez, que no creo que sea casualidad que justo a él, vamos a decirlo así, también sin todas las pruebas, pero según lo que he escuchado y lo que me dice mi sentido común, lo que mismo ha denunciado, por ejemplo, Salle, es casualidad que justo a él le hayan encargado, Marcet le haya encargado esta entrevista y según Salle, por ejemplo, le haya pagado para hacer esa entrevista que, como tú dijiste, fue ensalzarlo. San Marcet, como aparecía en las redes sociales. Yo pienso que no, porque Nacho Álvarez es un hombre que ya tiene un prontuario, digamos, moral que no es el mejor. Muy bueno, Bruno. Solamente para aclarar sobre tu introducción. Esta improvisación, le decimos a la audiencia, es buscada. Es buscada. Estamos ahora conociendo, a Bruno lo conocíamos en sus columnas, esos 15 minutos que él enviaba, los miércoles cada 15 días, donde él se remitía a un tema que tenía preparado. Eso sigue estando, en esencia, pero estamos sacando un poco más de valor de Bruno, tocándole ciertos temas desde la óptica de lo que él va a tocar, porque hoy vamos a hablar del relativismo, de la democracia, en esto que ya hablamos el miércoles pasado y que Bruno tiene preparado para nosotros en el programa de hoy. Pero lo estamos trayendo a la realidad que se está viviendo porque estoy convencido de que los temas de doctrina, ideológicos, filosóficos e históricos que nuestros columnistas tocan en controversia son actuales y que si miramos la realidad actual bajo la óptica de todo lo que se hace pedagogía en controversias, vamos a encontrar herramientas para ya no ser consumidores pasivos de lo que nos arrojan la más media, sino tener herramientas propias para poder
decodificar esto, ¿no? Y decir, ¿qué es lo que me están queriendo vender estos cerdos? ¿Verdad? Porque ya sabemos que son unos cerdos. Pero ¿qué me quieren vender estos cerdos? Para eso tenemos que tener un conjunto de herramientas, de instrumentos, que Bruno, el coronel José Carlos Araujo, Julio Martino y más columnistas que irán llegando, Diego Roverano, que con Dios mediante este miércoles nos estará acompañando, porque el coronel Araujo va a estar el siguiente miércoles por temas personales. Son herramientas, Bruno, que ustedes están aportando, pero son herramientas actuales, ¿eh? Que nadie se crea que somos el pináculo moral de la historia, que todo empezó con nosotros y con nuestra vida. Somos una exhalación en la historia. Estamos sobre los hombros de gigantes y tenemos que aprovechar todo lo que se hizo, todo lo que se escribió, todo lo que se aprendió para aportar algo nuestro, nuevo, pues no nos podemos morir sin hacer nuestro aporte, porque vienen nuestros hijos y nuestros nietos que tienen que apoyarse en lo que desarrollamos nosotros, que no puede ser un conjunto de personas sentadas en un sofá viendo el bailando por un sueño. Tenemos que tener un aporte mayor para realizar. Así que Bruno, por eso te sorprendo con las preguntas y las trato de enfocar y relacionar con los temas que tú tocas. Te hago una pregunta al respecto de lo que analizaste recién, que está muy bueno. Va por la línea de lo que quería que profundizaras. Ante las críticas de esa romantización, el San Marcet, dicen, bueno, si a ustedes no les gustó la entrevista, consigan ustedes la entrevista y hagan la mejor. Un argumento que yo he escuchado mucho de liberales. No te gusta Google, no te gusta Facebook, no te gusta cómo manejan la censura de los contenidos. Bueno, crea una red social y hace la mejor. ¿No te gusta esto? Bueno, créalo vos y hace lo mejor. Pero hay una trampa en ese argumento. Te la planteo y vos me decís qué te parece. ¿Cómo yo puedo hacer una entrevista mejor a un narcotraficante cuando hacerla mejor implicaría que el narcotraficante no la quiera hacer conmigo? Porque si yo le quiero hacer las preguntas que le tengo que hacer, ese narcotraficante no me va a querer dar la entrevista. Por ende, detrás de ese argumento, que parece muy convincente, en realidad hay una gran falacia. Marcet les da la entrevista porque ellos acceden a, entre muchas cosas, poner música de muy mal gusto, dicho sea de paso, donde se reivindica, acá estoy yo y mi dinero y soy el poderoso y me envidian y me paro arriba de la mesa a tirar billetes. Entonces, en la entrevista aparece Marcet y dice, yo soy una persona humilde. Acto seguido por una canción de una persona arrogante, llena de oro, tirando billetes, a pedido del humilde. Yo nunca hice no me meto con la policía. Acto seguido, una canción y a los policías que no vengan, que los agarro a tiro. Y está todo permitido. Entonces, ese mercenariato. No, pero somos periodistas. Estamos haciendo nuestro trabajo. No. Tú estás haciendo tu trabajo, pero lo estás haciendo para Marcet. Que ese es el punto del que estamos haciendo. ¿Cuál es el rol ético del periodismo en esto? ¿Es conseguir la noticia y punto? Y yo preguntaría, ¿qué noticia? No hubo una sola noticia sustantiva. Fue un lavado de imagen fracasado, ¿verdad? A Marcet. ¿Cuál es el rol ético del periodismo, Bruno? El rol ético del periodista, como con cualquier otra profesión, desde mi punto de vista, desde mi concepción, tiene que ser positivo, tiene que ser virtuoso. El periodista y cualquier otra profesión, el médico, el escribano, el abogado, cualquiera, siempre tiene que estar cargada la profesión, la actividad de uno, aunque sea oficios, aunque fuere comerciante, siempre tiene que estar cargada de ética y de virtud. Me hiciste acordar cuando hablaste, dijiste la palabra ética, que después me formulaste la pregunta en base a esa palabra también, de que en ciencia política se dice que se enseña que la política en determinado momento de la historia se separó la ética de la política. Es decir, hasta Maquiavelo, estamos hablando del siglo XVI, la política estaba unida a la ética. La política era el arte práctico del bien común.
y estaba unido con la ética y con la moral. No se podía separar. Con la aparición de Maquiavelo, con aquella famosa expresión dicha vulgarmente, de que el fin justifica los medios, se separa la ética de la política y el político básicamente va a poder hacer lo que quiera, aunque sea inmoral, si es su fin, si su finalidad es buena. Acá pasa algo parecido. Eso es propio de la modernidad. Y nosotros todavía vivimos en una modernidad o ahora en una posmodernidad. Y esa premisa maquiavélica, como se le llama, sigue presente. Y sigue presente en otras profesiones como el periodismo. Acá es lo mismo. El argumento de Nacho Álvarez es ese. Con lo que decíamos antes, totalmente relativista, totalmente maquiavélico. Yo me separo de la ética y le hago la entrevista como se me dé la gana, no me importa quién es, no me importa qué hace. Entonces, volviendo a tu respuesta, para mí eso es erróneo. Para mí, el periodista, pero cualquier otra profesión, por un tema de concepción moral que yo tengo y hasta religiosa, tiene que ser ético, tiene que estar atado con la ética. La actitud del político, ni que hablar, las tareas del político. Entonces, claramente no va por ahí. Es un cúmulo de errores que, si se darán cuenta, estimados escuchas, Nicolás, son filosóficos, en definitiva, Exactamente. pero que se traducen en la práctica, como dijo muy bien Nicolás, y yo accedo a este programa que me encanta cómo está saliendo, a estos programas con una cuota de espontaneidad y bajando a tierra las cosas, como hace Nicolás. Decía, cualquier profesión tiene que estar atada con la ética. Y este problema entonces es un problema filosófico de nuestro tiempo y que da lugar a estos atropellos. Da lugar a que se le pueda hacer una entrevista a un narcotraficante peligroso, muy peligroso, como Marcet, y que al otro domingo la entrevista fue todos centros y un lavado de cara obsceno a Marcet, que parece un angelito ahora, y al otro domingo, lejos de sonrojarse, los tipos se defienden. Mm. Entonces, estamos en lo más bajo, estamos en lo más bajo en cuanto a la moral y a la ética de estos personajes. Trajiste a Maquiavelo en eso que puede ser el primer manual de ciencia política de la historia. Eso es una frase que puede ser discutida, ¿no? El príncipe. Pero qué importante es hablar de estas cosas en contexto, ¿no? Porque Maquiavelo también escribió para un príncipe con el Nico, objeto. Sí, se te está cortando un poco, no te sí. escucho bien. ¿Me escuchás ahí, Bruno? A ver ahí, dale. Le comentamos a la audiencia de que estamos saliendo también en vivo, online, para poder hacer este contacto. Lo que te decía, Bruno, estamos hablando del primer manual de ciencia política de la historia, tal vez, El Príncipe de Maquiavelo, que fue escrito para que el príncipe conserve el poder en un contexto donde los reyes se le cortaba la cabeza y se lo modificaba con mucha facilidad, ¿verdad? Entonces la obsesión de Maquiavelo era conservar el poder, darle una unidad de mando, poner una milicia al servicio del príncipe, darle una unidad de territorio y una población, lo que son los principios del Estado-nación moderno, ¿verdad? Entonces la premisa allí era conservar el poder. Ese fin justifica los medios, no era cualquier fin, era conservar el poder para darle una unidad a una zona que hoy podemos decirle que es Italia, pero antes era un montón de reinados separados donde te cortaban la cabeza y venía otro. Ahora, esa premisa trasladada a la actualidad, ese fin de conservar el poder, hoy puede ser mucho más siniestro, porque está claro que los que siguen la premisa maquiavélica del fin justifica los medios, lo están haciendo para conservar el poder. ¿Pero con qué finalidad? Ciertamente no es para Bruno y para mí. Ciertamente no es para ti, querido oyente. Ciertamente no es para la gente más humilde. Porque los beneficiados sistemáticamente son los mismos y son un sector pequeño, ni siquiera de la sociedad, porque no están ni siquiera en el Uruguay. No pueden ubicar a Uruguay en el mapa, Bruno. No saben lo que es Uruguay. Y trabajamos sistemáticamente todos nosotros de sol a sol y tenemos a nuestros políticos trabajando para ellos. El globalismo.
esa Agenda 2030, esa cosa, ese pensamiento único que es una dictadura del pensamiento único que se impone de una manera tan despiadada y cruel culturalmente, y que aquí, con estas columnas, como la de Bruno, que comenzaremos ahora, Bruno, si te parece, la desafiamos con mucha valentía, especialmente por parte de nuestros columnistas, que acceden voluntariamente a exponerse por el bien de la nación. Así que, Bruno, estábamos hablando de la democracia y del relativismo. Y habíamos quedado en eso en el pasado programa. Y vos tenías nuevos elementos para tratarnos en el programa de hoy. ¿Qué nos puedes aportar? Exacto, Nico. Vamos a continuar con el tema del concepto filosófico político de la democracia. Vamos a hablar nuevamente del relativismo. ¿Se Mm. acuerdan que habíamos definido a la democracia con Kelsen como la expresión política del relativismo filosófico? Y fíjense, y vuelvo a repetir y hago un paréntesis, cómo este tema del relativismo moral, filosófico, que es la expresión de la democracia, se conecta con cosas de la actualidad, como esta, por ejemplo, que hablamos con Nicolás del periodismo. Cosas más, si se quiere, más terrenales. Cómo el relativismo filosófico que nos informa como sociedad también trae sus problemas en otros planos, no solamente el político, sino, por ejemplo, el periodístico. Y quiero agregar algo, este análisis que acabamos de hacer con Nicolás, de la entrevista a Marcet, más profundo, más filosófico, más conceptual, yo no lo escuché en ningún lado. Así que, aunque quede pedante, sobre todo en mi parte, porque lo estoy diciendo, la parte de Nicolás y de controversias, fíjense el valor que tiene esto y volvemos a repetirlo, difúndanlo, comenten, pongan me gusta, suscríbanse al canal de YouTube de Controversias porque este tiene un valor distinto, esto tiene un valor distinto, no lo van a escuchar en otro lado. Bien, siguiendo entonces con la democracia. La democracia, dice Kelsen, es la expresión política del relativismo filosófico, agrega después fundada en la discusión. Es decir, es clave entender que solamente en un mundo relativista tiene cabida el sistema político democrático. Entonces, vamos a dar un paso más, porque Kelsen agrega otra palabra, otro concepto acerca de esto. Y yo esto cuando lo digo en clase, les copio la frase esta que voy a leerles ahora a mis alumnos, que es una frase de Kelsen, y los invito a ellos, a mis alumnos, a reflexionar y a pensar por qué él dice eso. Generalmente, luego de pensar un poco, lo adivinan, porque ya lo vengo planteando, digo, se conecta con lo que vengo diciendo, pero fíjense hasta qué punto sostiene Kelsen esto del relativismo atado a la democracia. Y acá viene la frase. El día, dice Kelsen, que se demuestre que hay verdades absolutas, la causa de la democracia estará perdida. Qué fuerte. Repito, bien, si querés hacemos ese juego, ahora la repito la frase para que Sí, los oyentes puedan escucharla de sí, vuelta, sí. y hacemos el juego y vos la interpretás como hacen mis alumnos en clase. Opa, Dice bueno, a ver, Kelsen, dale. dale. El día que se Mm. demuestre que hay verdades absolutas, la causa de la democracia estará perdida. ¿Qué te parece? Lo primero que me surge es la organización política que se da, o interna o jerárquica que se da en la Iglesia Católica, que no es una democracia. O sea, no puede ser una democracia. ¿Por qué? Porque hay una verdad. En la medida de que hay una verdad, no se admite dos posturas distintas que choquen y se definan por mayorías. Porque la verdad es algo infinitamente superior que las mayorías. O debería serlo. Estamos perdidos si la verdad no tiene un valor jerárquico superior al de las mayorías, ¿no? Estamos perdidos. Claro, yo me pregunto, desafiándote la premisa, ¿no, Bruno? Desafiando la premisa. Si yo tengo una verdad, no significa eso que tenga una implementación de esa verdad. En consecuencia, allí habría un tema para dirimir. Supongamos, vamos a poner un ejemplo. Una verdad. Este,
la vida, la vida inicia desde la concepción. Esto es una verdad absoluta, ¿verdad? Hasta demostrada por la ciencia. Pero supongamos que no se puede desafiar esta premisa, porque en el marco de este relativismo que tú denuncias muy bien, que en este caso es un relativismo moral y espiritual de la Gran Siete, ¿no? De la Gran Siete, que habilita un genocidio a nivel global, para beneficio de la plutocracia internacional, ¿verdad? Pero supongamos que eso se da, bueno, ¿cómo implementamos la represión del delito que configura el aborto? Bueno, entonces ahí tendríamos que dirimir entre los que queremos perseguir el delito ante todas las circunstancias y aquellos que van a encontrar que tiene que haber algunos atenuantes, ¿verdad? Entonces ahí habría que dirimir eso de alguna manera, tal vez por mayorías, tal vez no. Pero en lo esencial, la verdad primaría sobre cualquier cosa. Y cuando hay una verdad tan fuerte, yo también lo que pienso es que esa verdad única va a terminarse asociando con un referente único, ¿verdad? Porque esa verdad no va a emanar de cualquier lugar, va a emanar del cielo, de un principio jerárquico superior, que ese principio es Dios. Hasta para el derecho, que tiene su derecho natural como inspiración, Dios. También estará la naturaleza, lo que sea, pero cuando hablamos de la naturaleza estamos hablando de Dios. Porque al que toma la naturaleza como inspiración, le preguntás, che, ¿quién creó la naturaleza? Y lo pones en un embrollo muy importante, ¿no? Claro, 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 Nicolás. Hay algo que tú dijiste hace un rato que acá me gustaría aclararlo, porque uno habla de la verdad y en esta sociedad relativista, un liberal, por ejemplo, lo primero que diría es, Bruno, sos un soberbio. Vos te pensás que tenés la verdad y no la tenés, sos un soberbio. La palabra que puede resonar es la palabra soberbia. Entonces, estimados escuchas, es todo lo contrario. Lo dijo hace un rato Nicolás. Nosotros somos, como se decía en la Edad Media respecto de los antiguos, de los romanos, de los griegos, nosotros somos enanos en hombros de gigantes. Y por eso podemos ver un poco más. Pero estamos sobre hombros de gigantes. Y la verdad implica no y someterse a la verdad. Fíjense la palabra que estoy usando, someterse implica no soberbia, sino un acto de humildad. Es al contrario, porque no es mi verdad, es la verdad divina, es la verdad que enseña la iglesia, es la verdad que enseña la tradición. Y yo lo único que hago es someterme, fíjense la palabra de vuelta, a ella. Es decir, es un acto de estricta humildad y no de soberbia. Es lo contrario, el acto de soberbia es el acto del liberal que quiere construir su verdad. Y acá yo tengo un montón de libros y él dice, no, ahí no tenés un montón de libros, porque para mí esos son platos. Y ahí está el acto de soberbia, que él está construyendo la verdad, su verdad, y no está siendo humilde y diciendo, no, evidentemente lo que acá hay son libros, no platos. Entonces, es al contrario el planteo. El acto de soberbia no es el nuestro que decimos que hay una verdad a la cual hay que someterse, sino es el acto del liberal que dice con Lucifer, ¿no? No serviré. Claro. Ese es el acto de soberbia. Que el diablo dice, non serviam, no serviré. Hago mi propia verdad. Quería hacer esa aclaración porque es importante en este momento para contextualizarlo y para que se entienda Espectacular. mejor. Decime, Nicolás. Me encantó cómo lo enfocaste. Yo recuerdo en la Biblia, cuando se presenta Yahvé y da su nombre, yo soy el que soy. Es decir, yo soy el ser, soy el que soy independientemente de nada. Decido ser y soy. Que en extensión es, tú no podés hacer esto. Tú sos a través mío. Tú recibís lo que te doy. Todo lo que sos es un regalo mío. Solo yo soy. Yo soy ese, el que es. Esto es muy fuerte, filosóficamente hablando, porque entonces uno allí entiende y aprende, ya no a partir de que te lo expliquen, sino a partir de que
esta deidad aparece y te da su nombre. Solo con darte el nombre, ya te está diciendo, tú estás sometido a mí. Estás Tal cual. sometido, pero no tenés otra. La realidad que tenés es objetiva, la creé yo, y tú estás en ella. Y tú sos parte de esa realidad. Yo te pensé, yo te creé, yo te puse, soy el dueño de la historia, soy el dueño del futuro que tú crees que estás creando, ya está creado, me manejo en la eternidad, no podés comprender lo que es la eternidad, no podés ni siquiera comprender dónde yo me muevo. Entonces, ¿cómo podés pretender, ese es el acto de la fatal arrogancia, ¿no? El creer que uno, siendo un enano, como también lo dijiste Bruno, puede acceder a construir esa realidad que es el acto de ser Dios, ¿no? Porque Dios es el constructor de todo. Entonces, como cristiano, yo voy a decir esto, y lo voy a decir al solo efecto de que quede claro, yo no estoy de acuerdo con todos los principios que Cristo nos legó en el Evangelio. No estoy de acuerdo, pero los tengo que cumplir, porque esa es la verdad. Si vos me hubieras preguntado a mí, capaz que te digo, esto lo haría distinto. ¿Tá? Y estaría equivocado, no tengo noción de por qué pienso de que esto podría hacerse distinto. Yo tengo que obedecer lo que Cristo dijo que hay que obedecer. Y punto final, ahí se termina mi historia. Yo tengo mis preferencias, mis gustos o mis opiniones. Pero la verdad va independiente de lo que a mí me parezca. No existo yo, salvo en función de Cristo. Entonces me ajusto y si peco me confeso y chau. ¿Ah? Y seré mejor o peor. Pero jamás osaré cuestionar la verdad, que no la tengo yo, no la puedo tener yo. Cualquier otra cosa que venga de mí tampoco es mía, es de Lucifer, como tú lo dijiste. Es el no te obedeceré, no cumpliré, no haré lo que me digas. ¿Tá? Que lo tenemos también adentro nuestro, Bruno. Está adentro nuestro. ¿Ah? Y lo tenemos que expulsar minuto a minuto porque el minuto que bajamos la guardia, ese minuto crece. Crece y crece y crece. Por eso estos programas son tan importantes, ¿no? Porque son una contribución activa en contra de uno mismo. Uno, su iniciativa, sus opiniones, sus visiones, su filosofía están para jodernos la vida. Solamente cuando nos ponemos de cara a Dios encontramos que somos instrumentos y podemos sacar algo productivo de nuestra mísera existencia para estar con Él en la eternidad, si Dios quiere. Bárbaro, Nico, muy buenas tus palabras. Se te entrecortó un poquito ahí al final, por eso no te llegué a entender del todo, pero lo que dijiste antes, perfecto, totalmente de acuerdo y me encanta que estés sintiendo lo mismo que yo, que estos programas realmente dan sus frutos. Eso me emociona y espero que a la audiencia también le pase lo mismo. Entonces, esa frase que decíamos nosotros... que analizó muy bien Nico, es una frase de Kelsen: el día que se demuestre que hay verdades absolutas, la causa de la democracia estará perdida. Fíjense entonces qué atado está el tema del relativismo al tema de la democracia. Si hay una verdad absoluta, dice Kelsen, la democracia pierde sentido. Porque ¿qué vamos a votar? ¿Qué vamos a votar? ¿Qué vamos a someter a mayorías? Por ejemplo, tú mencionabas el caso del aborto. Si la sociedad está conteste en que el aborto es un crimen, eso es una verdad absoluta, ¿qué se va a someter a votación? ¿Por qué se va a someter a votación el ¿No? aborto si ya todo el mundo sabe que eso es un crimen? Nada ¿Para esencial qué se va a se someter a sometería a votación. mayorías? Nada esencial. Totalmente de acuerdo. Claro, exacto. Por eso a eso apunta Kelsen. Y esto me hace acordar, y lo traemos a un tema de actualidad también, el caso de Milei, que es un liberal, por supuesto, y que en su momento, en el discurso de él, se manifestaba contrario al aborto, etcétera, pero al final, faltando muy poquito para las elecciones, él dijo en una entrevista, quizá tú sepas mejor cuál fue, yo no me acuerdo exactamente cuál, pero él dijo en un momento que, bueno, que el tema del aborto, él está en contra, pero lo va a someter a plebiscito. Sí. Entonces, eso es connatural en el sentido que él es un liberal, que él no cree que realmente 100% que eso
sea una verdad absoluta, que sea un crimen, y estás dispuesto a someterlo a votación, cosa que un católico o un tradicionalista, un nacionalista, jamás haría porque sabe que el aborto es un crimen y no importa que de 100, 99 digan que el aborto está bien y que solo uno diga que el aborto está mal, porque va a tener razón igual el único, porque el aborto es un crimen que clama al cielo, como dice la Biblia. Ujú. Bien, eso por un lado. No sé cuánto tenemos, Nico, comentame. Tenemos. Vamos 35 minutos y tenemos hasta el minuto 55. Bueno, bien, tenemos unos 10 20. minutos más entonces. Sí, sí, sí. Hay otra frase, siguiendo en esta parte, y acá culminábamos, tampoco para no aburrir, con esta parte más conceptual y más filosófica respecto del concepto de la democracia. Estamos viendo cuán atado está el relativismo, la democracia. Hay otra frase que está muy buena, que es de un autor argentino, Belisario Tello o Telio, no sé realmente cómo se pronuncia, que él dice lo siguiente, dice, este hombre tiene unos libros excelentes, tiene una manera de escribir increíble, porque es como que es muy densa, pero densa en el sentido que él en una oración, como les voy a leer ahora, dice mucho y usa suerte de contradicciones o en esa misma frase condensa alguna contradicción, pero aunque parezca contradictorio, contradicciones lógicas, digamos, o juegos con las palabras que parecen contradictorios, pero una manera de expresarse muy particular y muy buena, pero en definitiva que logra en pocas palabras condensar un concepto muy profundo y dicho de muy buena manera. Entonces, este hombre dice lo siguiente, la democracia va de un relativismo radical, la democracia va de un relativismo radical, lo que estamos viendo, un relativismo radical, a un absolutismo mayoritario. ¿Y qué quiere decir esto? Y lo voy a volver a repetir. Dice Telio, la democracia va de un relativismo radical a un absolutismo mayoritario. Es decir, él está, por eso es como que hace una suerte de contradicción ahí, ¿no? O de oposición. Parte de un relativismo radical, como hemos visto hasta ahora, todo se puede someter a discusión, todo se puede someter a votación, pero luego de ese principio en el cual todo se puede someter a discusión, a votación, no importa que sea la existencia de Dios, el aborto, lo que se te ocurra, luego de eso, de que todo puede someterse a votación, una vez que hay una mayoría, esa mayoría se impone de forma absoluta, como dice él, de forma, diríamos, autoritaria. Se impone y se impone de forma autoritaria absoluta, un absolutismo mayoritario. Es decir, las mayorías en la democracia van a ser, en definitiva, muy fuertes, absolutas, autoritarias. Partimos de un relativismo total, todo da igual, como dice el tango Cambalache, todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor. Partimos de ese radicalismo en cuanto al subjetivismo, al relativismo, pero luego lo que imponga la mayoría va a ser absoluto, va a ser firme. Entonces, el día de mañana va a decir las mayorías, el aborto es ley, y eso se impone a rajatabla. Esa suerte de dualidad es la que quiere hacer ver Telio, Perdón, porque Bruno. además, El aborto es ley sí, y lo vas a financiar vos, que estás en contra. O sea que es claro, un también, pasito más a la invasión en la democracia liberal, ¿no? Donde el individuo es la minoría más valiosa, supuestamente, ¿no? sí, sí, Lo sí, invaden, lo aplastan y lo obligan a contribuir financieramente a algo que entiende que es inmoral y abominable. totalmente, totalmente. Y Mm, aparte lo que quiere decir él con esto, Belisario Telio o Tello, es que para las mayorías, que son absolutas, dice él, ujú. todo, absolutamente todo, si es por mayoría, se puede imponer. Por supuesto que esto va de la mano del relativismo. O sea, si es mayoría, Nicolás, mañana acá tengo un montón de platos y no libros.
Mm, Mañana vos estás sentado arriba de una mesa y no de una silla. ujú. Mañana el aborto es un derecho. Mañana Dios no existe. ¿Sí? Mañana lo que se te ocurra. Mañana Si lo es que por tenés mayoría, enfrente es está un bien. hombre y no una mujer. Exactamente, exactamente. No hay freno. En ese sentido, las mayorías Mm, son aplastantes. El voluntarismo en ese caso de las mayorías es total. Pueden hacer lo que se les antoje. Ahí está la famosa frase de José Antonio cuando hace el discurso inaugural de la Falange que dice, mañana pueden decidir las mayorías, palabras más, palabras menos, si Dios existe o no existe, si la patria debe sobrevivir o debe suicidarse. Entonces, eso es un poco lo que quiere decirnos con esta frase este autor. ujú. En definitiva, para cerrar como esta primera parte filosófica, conceptual de la democracia, clave tener en cuenta que la democracia tiene que ver con relativismo filosófico, moral. Como dice Kelsen, si existiera una verdad absoluta, la democracia no tiene sentido. Ujú. Y además, esas mayorías, como acabo de decir, pueden imponer lo que se les ocurra y sin cuestionamiento. Si tienen la mitad más uno, listo, está bárbaro. Entonces, hay un poco una síntesis de esta primera parte en cuanto al concepto filosófico político de la democracia. Y no olviden aquel comentario que yo hice en su momento, el programa del viernes pasado, que era el siguiente, que invitamos a la reflexión o da lugar a la reflexión el hecho de que la iglesia hoy en día se pliegue con tanto ahínco al sistema democrático liberal, que lo tenga prácticamente como una nueva religión, y de eso podemos hablar más adelante, Ujú. cuando la premisa democrática es el relativismo y la premisa de la iglesia es, o hoy en día debería ser, porque hasta eso ahora está medio ahí confuso, el absolutismo moral, el sí, sí, no, no del Evangelio, el esto está bien y esto está mal. Entonces, es contradictorio en ese sentido que la iglesia se pliega al sistema democrático liberal cuando éste es relativista y la iglesia es, por decirlo así, absolutista. Decime Bruno, nomás, Nicolás, vos que querías comentarme algo. hablabas del absolutismo de las mayorías. Y yo pensaba, ojalá fuera así, pero creo que es hasta peor. Fíjate esto que pasa. Esos absolutismos de lo que hablas, que son tal cual, yo no creo que las mayorías anden por ahí definiendo cuestiones e imponiéndolas de forma inteligente. No lo veo. Eso más bien lo veo en las minorías. Más bien lo veo en las minorías. Entonces, insidiosamente, lo que vemos detrás de esas supuestas mayorías son en realidad minorías solapadas, en medio de esas mayorías, partidos comunistas, distintas minorías organizadas que manipulan y llevan de la nariz a esas mayorías para actuar de la manera que ellos definan. Entonces, en realidad, termina siendo un absolutismo de las minorías con la premisa de que las mayorías son las que están legitimando todo el proceso. Minorías que no tienen ninguna legitimidad. Minorías que no tienen ninguna virtud. Más allá de la única virtud que es organizarse y ser constantes. Eso hay que reconocerlo, sin lugar a dudas. Y llega un punto tal donde la premisa de las mayorías se rompe, y lo vimos en Uruguay con dos plebiscitos, donde por mayoría se dijo basta de joder con el tema de la dictadura. Y esas minorías, que son las que llevan de la nariz a las supuestas mayorías que nosotros decimos que definen las cuestiones en la democracia uruguaya, dijeron no, no, ni el primer plebiscito ni el segundo, se va a hacer lo que digamos nosotros. Y fíjate qué interesante, Bruno, lo hicieron igual en el Parlamento, donde están los representantes de la democracia y de las mayorías, y también se votó por mayoría. O sea que no podemos hablar de una sola mayoría, tenemos que hablar de varias mayorías. La mayoría en un comité de base tal vez defina más que la mayoría del pueblo uruguayo en un plebiscito. Entonces, ¿de qué mayoría estamos hablando
cuando hablamos de mayorías. ¿Eh? Este teléfono Sí, para sí, Francisco también, ¿no? Porque este plan fatídico de ir introduciendo estas ideas, raro, no tanto, pero las introduce. Él, cuando le preguntan de doctrina, en general no falla, pero te designa autoridades que son un desastre, que fallan en todos los puntos de doctrina católica. Entonces vos decís, pa, te estoy viendo la trampita de lo que estás haciendo, Francisco. Qué tramposo que sos, qué pillo que sos, ¿no? Bien peronista esa estrategia también, ¿no? Que sí, pero que no, te lo hago por la espalda, no la ves venir, pero te clavé el puñal. Cuidado, Francisco, porque lo que se puede erosionar también es la autoridad del Papa. No sabemos dónde termina una iglesia con estas ideas también, ¿eh? Cuidado, se empieza dando la bendición a una pareja homosexual en contra de la Biblia, pero se termina cortándole la cabeza al Papa. Cuidado, puede pasar. totalmente. Muy bueno tu planteo, tu reflexión, la Mm, verdad. Tú sos una persona vinculada a la política hace mucho, que mm, conoces mucho también conceptualmente, y está buenísimo este intercambio, porque de alguna manera yo planteo ese concepto, pero tú a su vez me lo retrucas, mm, y está buenísimo, porque conceptualmente, como vengo lo hablando yo, claramente la democracia se rige por el sistema de las mayorías. mm. Y, pero también es totalmente cierto que detrás de esas mayorías, detrás del pueblo, como hablamos también en el programa pasado, están los dirigentes. Están los dirigentes, está la oligarquía, digamos, también. Entonces, es totalmente cierto. A ver, me parece que son las dos cosas, la que yo comenté y la que tú comentaste, ciertas. En el sentido mío es cierto en cuanto a que siempre la democracia a la postre lo que se va a decidir va a ser por el sistema mayoritario, y en ese sentido puede someterse todo porque es relativista, pero también es cierto que ¿qué es lo que se plantea para que decidan esas mayorías? Lo que quieren los dirigentes, como dijiste vos. En Exactamente. definitiva va a terminar siendo decidido por mayoría, pero fue algo que plantearon antes, de antemano, los dirigentes, la oligarquía. Como dice Morras, toda democracia termina en plutocracia. Siempre va a estar atrás el poder del dinero, de los dirigentes, que son los que plantean la agenda que va a ser decidida, dictaminada por las mayorías. Yo te pregunto, Bruno, ¿vos creés que vos votás representantes en elecciones una vez cada 5 años? ¿Vos te sentís que estás votando? ¿Vos te sentís que qué? ¿Que estás votando de verdad? ¿Que estás eligiendo algo? ¿Me entendés la pregunta que te hago? Porque Sí, estamos sí, hablando sí. de las lógicas de las mayorías, ¿no? Yo te pregunto, ¿vos sabés quién es Nicolás Lorenzo? Ni idea, ¿Verónica Mato? ni idea. Y es conocida, ¿eh? Nino Medina, No, Ana María Olivera Pesano, tampoco. Me imagino que me estás hablando de diputados sí, y de Montevideo, tú vivís en Montevideo, ¿verdad? de Montevideo. Ernesto Muy Gabriel bien. Otero Agüero, ¿lo ubicás? No. ¿Pero cómo puede ser posible? Vamos a entendernos en algo. A ver, Bruno. Cada uno de estos nombres tiene por lo menos 30.000 votos encima. Para que vos te voten 30.000 personas, por lo menos te tienen que conocer 10 veces más. Porque significaría, salvo que seas el candidato más votado de la historia de la humanidad, por lo menos te vota uno de 10 que te conocen, siendo diputado, ¿no? Por lo menos, ponele 5 veces más personas te conocen. O sea que estamos hablando de que el diputado menos conocido tiene que ser conocido por 100.000 personas. En Montevideo hay 1.500.000 personas. ¿Tá? Entonces, estamos hablando de que más del 5% de los montevideanos tienen que saber quién es cada uno de estos, ¿no? Estamos de acuerdo. ¿Tá? Un tipo informado tiene que conocer los nombres de los representantes que tenemos. Si tuvieran estas premisas cumplidas, ¿me entendés, Bruno? Si se Sí, sí, cumplieran estas claro. premisas, vos tendrías que saber. No es por. Pero, por ejemplo, a ver, Gonzalo Sibila, capaz que lo conoces. Me suena más. Tetiana Díaz, No. está. Felipe Carballo, Sí. Cecilia Cairo. No. Mirá, vamos a hacer un chiste.
Felipe Carballo no lo conozco al futbolista, pero me imagino que no es el mismo, Está. uno que jugó en Nacional. Sí, exactamente. Por eso Fernanda te Araujo, ¿la quise. conocés? No, no lo conozco, no. Es diputada por Montevideo en el Partido Nacional. ¿Qué te parece? ¿Cómo la ves? Daniel Martínez Escames, Tampoco. del Partido Nacional por Montevideo. ¿Vos te das cuenta de la farsa que es esto? O sea, Una farsa. podemos hablar de democracia el día entero, si querés hacemos la filosofía, abrimos los libros y alguien te podrá cuestionar. Pero cuando vos abrís esta lista y la empezás a leer, se cae todo. Los diputados de Cabildo Abierto. A ver, escúchame. Rodrigo Albernaz, ¿lo ubicás? Sí. Está, bien. Wilman Caballero, No. está. Sebastián Cal, Tampoco. Nazmi Camargo, Tampoco. Elsa Capillera, Sí. Eduardo Luz, Sí. Rafael Menéndez, No. Silvana Pérez, No. Álvaro Perrone, Sí. Martín Sodano, Sí. Carlos Testa. No. Está. Entonces, en el partido que estaría más cercano a tu palo, ¿tá? La mayoría de los diputados no tienen idea quiénes son. Entonces yo tengo que estar Claro. convencido de que acá hay 30.000 voluntades arriba de cada uno. Ni en el partido que yo integro se cumple esto, Bruno. Esto es Claro. una gran Claro. mentira. La gente votó a Era. Manini y no sabe ni quién pusieron Sí. en la lista. Claro. El tema de las famosas listas sábana. Mm, Pero era lo que hablábamos también. ¿Realmente esa es la pregunta que nosotros hacemos y que mm, queremos poner ahí para que la gente razone, para que la gente se pregunte, para que la gente piense? ¿Realmente los representantes, como se les llama? mm. Porque a los diputados también se les llaman los representantes en la Son, Cámara de son Representantes. representantes nacionales por un departamento. Es que lo Claro, son, lo claro. son. Entonces, la pregunta es, ¿realmente representan en Mm. los hechos? Sí, Si nadie los conoce, porque yo estoy seguro que de los 99 diputados, sí. no conozco ni... Y yo que soy profesor de Derecho, de Ciencias Políticas, que siempre estoy informándome para las clases, imagínate una persona de a pie, imagínate Mm. una persona de a pie, no tiene ni idea quiénes son. Entonces, los llamados representantes, la pregunta que les hacemos es, ¿realmente representan? Por eso nosotros hablamos de otras formas posibles que Mm. se pueden aplicar de representación, como la representación orgánica, en Mm. base al trabajo, a los oficios, a la cultura, a la profesión, al campo, bueno, etcétera, a la industria. Entonces, está muy bueno lo que acaba de hacer Nicolás porque bien claramente dejó sentado de que no sabemos quiénes son los supuestos representantes. Y aclaro, Bruno, yo tampoco sé, ¿eh? Mirá que te lo leí a vos porque estás acá haciéndome el número 2, pero yo no sé. Y tengo acá la lista, la busqué en internet ahora. Yo lo que quiero decir es esto: que nadie venga a decir que Bruno Acosta, que el coronel Araujo, que Julio Martino, que controversias no puede preguntarse si no hay un sistema mejor de representar cuando defienden esto, que es menos que una mentira, porque esto no califica ni de mentira. Porque la mentira tiene el destino de engañar. Esto no engaña a nadie. Esto es algo que ya es pornografía. Ya es pornográfico. Ya están desnudos. No están ni siquiera tapándose un poquito. Ni en la playa están, Bruno. Ya esto directamente es una producción pornográfica. Triple X. Entonces, déjense de joder. Que nadie diga que no podemos pensar, que no podemos preguntarnos o que no podemos alarmarnos cuando nos dicen, tranquilos muchachos, viven en una democracia representativa. Y la parte de democracia no se cumple en los plebiscitos. Y en la parte representativa no conocemos a los representantes. ¿En qué estamos Es tal viviendo? cual. ¿En qué estamos viviendo? Ahora en el mundo que me quiero bajar, como decía esta Mafalda. Pero el presidente asume, y nos tenemos que ir, Bruno, se va al exterior y dice... Mi agenda es la Agenda 2030. Bueno, por ahí me voy dando cuenta en qué régimen estamos viviendo, que no es una democracia representativa, es otra cosa, mucho más insidiosa, que también la tendremos que analizar, Bruno, en alguna otra columna tuya. Te agradezco mucho por estar aquí hoy y te espero el lunes que viene, ahora todos los lunes en Controversias.
Gracias a ti, Nicolás, gracias a la paciente audiencia que tenemos. Un abrazo grande, gracias, un placer. Gracias Bruno y gracias a todos ustedes por estar ahí del otro lado. Acordate de compartir Controversias Radio en YouTube. Salimos también por CX10 Radio Continente. Nos vemos el miércoles a las 12 en Radio Continente, a la 1 por Controversias Radio en YouTube para seguir haciendo controversias. Fuerte abrazo, que Dios te bendiga. Chau, chau.